Hola amigos guerrilleros, una vez más en la mesa del misterio vamos a descubrir un poco más quién era Julio Gabriel Verne. Las estadísticas sobre este hombre y la cara más amable de este ser humano que todo el mundo conocía es esta. Jules Gabriel Verne nació en la isla de Feydem, en Nantes, en Francia, el 8 de febrero de 1828. Era el mayor de los 5 hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne, que procedía de una familia vinculada a la jurisprudencia. Su abuelo fue consejero notario de Luis XV y presidente del Colegio de Abogados de Nantes, y de Sophie Allot de la Fouille, perteneciente a una familia de militares. Su hermano Paul nació un año después de él, y sus 3 hermanas años más tarde, Ana en 1837, Matilde en 1839 y Marie en 1842. En 1839 ingresa en el colegio Stanislas, donde demuestra su talento en geografía, griego, latín y canto. Cuando terminó su primer ciclo de estudios, su padre, Pierre Pern, le regaló a él y a su hermano Paul un foque de vela con el que planearon descender por el Loira, hasta el mar. Sin embargo, Julio declinó al momento de emprender la aventura, ya que no había sido suficiente la planificación del viaje. Conocido era en los países de lengua española como Julio Verne, el cual fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Julio Verne, nacido en el seno de una familia burguesa en la ciudad portuaria de Nantes, Verne recibió formación para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a escribir. Su colaboración con el editor Pierre-Jules Hetzel dio como fruto la creación de Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas de aventuras escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían las famosas del viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y la vuelta al mundo en 80 días. Julio Verne es uno de los más importantes escritores de Francia y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo, y desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo, después de Agatha Christie. Es considerado, junto a Wells, el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Esta es la cara amable, como os he dicho, de Julio Verne. Pero ¿quién era en realidad Julio Gabriel Verne? Julio Verne para los españoles. Pues bien, tras mi rastreo e investigación en los alrededores de Julio Verne, me lleva a pensar que este hombre, con tan gran inspiración fuera de lo común, no le ha venido por otro camino que el de conseguir ser otro ocultista más y títere del entramado elitista mundial, capaz de hacer entrar en su corte a quienes ellos eligen como eruditos elegidos, y donde a partir de que Julio Verne se posicionara en la alta esfera parisina, es cuando sabemos que también por falta de liquidez tuvo que tratar y tragar con ciertos requisitos que luego le abrirían caminos del éxito mundial. Más sorprendente, y de hecho es cuando a raíz de su llegada a París, cuando se tuerce su filosofía y acomete unas directrices raras y nunca vistas hasta ese momento, como es la ciencia ficción.
donde le notamos un fuerte talante devenido por haber pactado con ciertos señores de Alcurnia e introducido por eminencias de cada arte, incluso el editor propio, que se decía que hubo un gran romance entre el editor y Julio Verne. Entonces, por medio de este pacto, con ciertos señores, le ayudarían a Julio y a sus egos propios también a encumbrarse y a sacar la artillería de lo que sabían, impulsado por ser grandes amantes del mundo esotérico. Todo iba en unión, ya que por el paso de los años se consolidaría como un ferviente amante del ocultismo y de la sabiduría que llegaba a obtener, yendo por encima del mundo y ofreciendo ganancias a todos los que tiempo antes lo habían alzado al Olimpo de los éxitos y de la fama. Mientras estuvo en la miseria y tuvo que pedir limosna en París en sus primeros años de estudios, y este señorito parisiene llegó a la masonería, que lo recogió casi de la perdición, pero por su catalogación como de familia muy bien, lo llevó de la mano hasta que Julio Verne consiguiera, por el paso de los años, ser un gran señor y un privilegiado masón de grado 33, que gracias a estar en la sociedad secreta de la niebla, le ha ofrecido laureles, aplausos, premios, medallas, menciones, títulos, calles, universidades, millones de libros escritos y mucha fama y dinero a raudales. Pero su encumbramiento y talento serían guardados en un baúl con 7 candados, para que nunca el mundo supiera la verdad, porque el mero hecho de tener puestas a su disposición ciertos documentos oficiales únicos e inimaginables, como planos de ovnis, de submarinos nucleares y de muchos sofisticados aparatos que los extraterrestres de cabeza alargada siempre han tenido bajo el dominio de estas élites, han prestado siempre y ocultado en el seno de estos grupos secretos, en unión con las sociedades secretas del mundo, para no revelar ningún secreto, salvo los designados por el poder, como los hombres indicados o privilegiados, tales como Julio Verne, los cuales eran conocedores de estos avances tecnológicos que debían ser llevados a las novelas para entretener al público en todos sus libros, sin decir a ese público que eran artefactos ya inventados por extraterrestres en la Tierra hacía millones de años, y de esa forma tenernos así engañados al mundo con esos aparentes grandes sabidurías, inventos y conocimientos monstruosos e increíbles y aberrantes, y que ahora, muchos siglos después, los humanos que estamos despertando, estamos empezando a conocer esta sarta de verdades, más bien gracias a su ocultismo, satanismo, y gracias, como no, a una gran manipulación de los tiempos, de los conocimientos, de estar donde estuvieron, en ese atroz y nauseabundo mundo falaz y malvado que envuelve a Lucifer y a los satanistas, a través de las bolas de las brujas, y que le guiaban a Verne por los caminos del éxito por encima de casi cualquier ser de la Tierra en ese momento. Esto es una unión con estos seres de cabeza alargada que os he comentado antes, que es los que dirigen el mundo, y es más bien también una unión con los viajes iniciáticos que la masonería ha llevado toda esta vida, y ha llevado también al camino de la perdición a muchísimos, sobre todo gente de nobleza, gente de alta alcurnia, de grados elevados de las sociedades, que los han encumbrado, ¿no?, a la gloria. Entonces le llevarían en el plano físico o psíquico a viajes como el centro de la Tierra, o a conocer la gran tecnología que Julio Verne en sus libros nos expuso al mundo y así nos dio a conocer. Sabemos también que Julio Verne escribió 66 novelas en toda su historia y numerosos cuentos, ensayos, poemas y obras de teatro.
Pero ¿creéis que alguien le ayudó a escribir estos textos? ¿Por qué acertaba Julio Verne en sus predicciones y profecías? ¿Fue Julio Verne un esotérico, un profeta o un vidente? ¿O fue acaso un miembro de la masonería el cual conocía ciertos conocimientos que muchos de su época no conocían? ¿Por qué intentó asesinarle su propio sobrino y por qué luego de ese atentado decidió quemar varios de sus escritos? ¿Por qué decidió colocar esa extraña tumba en donde él se retrata saliendo de su propia cripta? Debido a la magnitud de la obra emprendida por este escritor francés, se vio obligado a contar con varios colaboradores en distintas épocas de su vida. El dramaturgo Adolphe Henry llevó muchas novelas de Verne al teatro, y juntos escribieron la obra Viaje a través de lo imposible. Para elaborar su ensayo geográfico Descubrimiento de la Tierra, Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros, Verne, que solo sabía hablar y leer en francés, acudió al bibliotecario Gabriel Marcel, procedente de la Biblioteca Nacional de París. Marcel le suministró toda la documentación que necesitaba cuando la información se hallaba en otros idiomas. Para las novelas Los 500 millones de la Begum y La estrella del sur, Verne se basó en sendos manuscritos del escritor André Laury Pascal Grosset, que luego modificó a conciencia. Verne solicitó la ayuda de dos matemáticos a los que pidió ayuda a su primo Henri Garcet y Albert Badour. Ambos realizaron las operaciones de cálculo necesarias para que De la Tierra a la Luna y En el secreto de Paul Maston fueran científicamente aceptables. También su hermano Paul Verne le orientó lo concerniente al mar y a la navegación, y su estimado amigo, y más que amigo, novio o amante, el editor Pierre-Jules Hetzel, fue el primer lector y crítico de todos sus manuscritos. Por algo sería. A Julio Verne le acusaron de plagio en varias ocasiones. Edward Cadell, que había cooperado con él en una obra de teatro, dijo ser coautor de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y aunque no hubo juicio, finalmente consiguió la mitad de los derechos de la obra. León Delmas le llevó a juicio por un pasaje de El viaje al centro de la Tierra, que tenía similitud con una obra suya donde mencionaba una sombra lunar, aunque en la historia de Verne se hablaba de sombra solar. Finalmente, Julio Verne fue considerado inocente. El químico francés Eugène Turpin también demandó a Verne por haberse basado en él para crear el personaje de Thomas Roch para su obra Ante la bandera. Finalmente Verne fue declarado inocente también, aunque una carta enviada a su hermano reconocía haberse inspirado en Turpin. ¿A quién dedicó Julio Verne su único estudio literario? En el año de 1864, Julio Verne editó en la publicación Musée des Familles un ensayo compuesto de 4 partes que tituló Edgar Poe y sus obras, en el que examinaba con detenimiento los cuentos y textos de Edgar Allan Poe. Pero si Julio Verne se negó a ser vidente, entonces ¿qué era? Julio Verne siempre negó ser un vidente, porque aseguraba que poseía documentos e ideas científicas de vanguardia, de la Francia del siglo XIX. Nadie duda que Verne tenía fuentes de información que muchos en su época no manejaban. Es por ello que la hipótesis más acertada no es la de la videncia del francés, sino su relación con ciertas sectas masónicas o esotéricas como la Sociedad de la Niebla, una secta de quien se dice custodiaba conocimientos ocultos. Es más, uno de sus personajes de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días se llamaba Pierre Las Faux,
Phileas Fogg. Fog en inglés significa niebla. Era conocido que Verne apuntaba todo lo que encontraba en sus lecturas de las más famosas revistas de la época, en pequeñas tarjetas, las cuales en cierta ocasión, de acuerdo a lo firmado por el propio autor, llegaron a ser más de 20.000. Los estudiosos y especialistas de la obra verniana afirman que Verne al morir tenía varios miles de logoglifos entre estas tarjetas, así como también apuntes de posibles historias y datos que hoy pudieran haber resultado de sumo interés para entender mejor el pensamiento verniano. Aún se desconoce lo que pudo ocurrirle a todos estos apuntes y la conclusión a la que han arribado casi todos los especialistas de la obra del autor galo es que el propio Verne destruyó todos estos papeles poco antes de morir. La serie verniana de los viajes extraordinarios estuvo plagada desde un principio de una amplia gama de elementos criptográficos y criptológicos, y aun cuando quizás hayan pasado desapercibido en época, un siglo después los estudiosos de su obra han lanzado novedosas y variadas hipótesis que han permitido descubrir el trasfondo de los nombres de los personajes, los lugares y las expresiones que Verne utilizó en muchas de sus historias, usando técnicas tales como los anagramas, los palíndromes y las transposiciones, para comenzar con la ejemplificación del significado de los nombres en la obra verniana. Tomemos por ejemplo a uno de sus personajes más famosos, el Capitán Nemo, de 20.000 leguas de viaje submarino. Nemo, por ejemplo, en latín significa nadie, y la caracterización de una personalidad tan apasionada como la del capitán del Nautilus hace que Verne busque y encuentre en esta palabra latina el significado que encierra su acción y su comportamiento ante el resto de los seres humanos, donde Nemo ha renegado del mundo y él mismo se ha destinado a vivir para siempre lejos de todos y de todo, guardando y haciendo partícipe a su submarino de profundo odio contra la humanidad. Por otra parte, ante los hombres, Nemo, que había abandonado su patria, no existe, no es nadie. Mientras conversa con el profesor Aronnax, el propio Nemo expresa: he roto con toda la sociedad por razones que solo yo tengo el derecho de apreciar. No estoy sometido, por lo tanto, a ninguna de sus leyes. En el capítulo 15 de este propio libro, Verne dice que incorpora a lo largo de toda la historia algunas otras frases en latín, destacándose entre ellas la famosa mobilis in mobili. Avivó la curiosidad de muchos lectores contemporáneos y modernos cuando el segundo del Capitán Nemo pronuncia una frase cuyo significado nunca se comenta explícitamente en el texto: Neutron respoc lorni birch. Las palabras que componen esta frase no formar parte del vocabulario de ningún idioma conocido. Por tanto, su examen detallado sugiere inmediatamente la posibilidad de ser un mensaje a través de una combinación de un lenguaje artificial inventado por Verne para tapar realmente cuál es su significado verdadero. El idioma que hablan los tripulantes del Nautilus, que es una mezcla de todas las lenguas, es anterior a la creación del esperanto. Los buzos con escafandra, electroimán que anuncia el motor eléctrico, la campana submarina que antecede al batiscafo del Dr. Picard, la pesca submarina, el aprovechamiento de la energía de mar, el automóvil, los rascacielos. Verne leyó en 1891 La jornada de un periodista en el año 2889, en la Academia de Amiens. En ese escrito habla de la televisión, fotografía color, máquinas registradoras y de calcular, el fonoteléfono. Pero basta solamente leer el libro París en el siglo XX para encontrar las siguientes predicciones.
Verne sitúa la acción en el París de 1960 y ve así la capital francesa. Ojo, los ferrocarriles pasarán de las manos de los particulares a las del Estado. Aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer. No había hijo de artesano ambicioso, de campesino desplazado, que no pretendiera un puesto en la administración. El latín y el griego no solo eran lenguas muertas, sino enterradas. Qué posición, en cambio, la de los señores titulares de ciencias, y cuán distinguidos eran sus monumentos. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos, se movían por una fuerza invisible, mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. Tiendas ricas como palacios donde la luz se expandía en blancas radiaciones, esas vías de comunicación amplias como plazas, esas plazas vastas como llanuras en esos hoteles inmensos. Lo importante no era alimentarse, sino ganar con qué alimentarse. Serás mayor de edad a los 18. Se comprende que en esa época de negocios el consumo de papel aumentase en proporciones inesperadas. Los bosques ya no servían para calefacción, sino para la impresión. Ya no hay mujeres. Se han pasado al género masculino y ya no merecen la mirada de un artista ni la atención de un amante. Concierto eléctrico. ¿Y qué instrumentos? 200 pianos comunicados entre sí a través de una corriente eléctrica tocaban juntos de la mano de un solo artista. Ya no cortaban la cabeza a nadie, le fulminaban con una descarga, la silla eléctrica. Una de las novelas más famosas de Julio Verne es 20.000 leguas de viaje submarino, donde el capitán Nemo viaja por los océanos del mundo en un enorme submarino eléctrico llamado Nautilus. Esta nave de ficción no es tan diferente a los submarinos actuales, excepto por las habitaciones de lujo que contenía dentro. Aunque la novela fue publicada en 1870, el primer submarino completamente eléctrico apareció en 1884, el Peral de la Armada Española. El submarino eléctrico, actualmente los submarinos eléctricos funcionan en base a baterías, que no son tan misteriosas como lo eran en la época de Verne. Según el capitán Nemo, la electricidad es un agente poderoso, obediente, rápido y fácil, que se conforma con todo uso y reina a bordo de mi nave. Sobre las armas eléctricas. Tanto reinaba la electricidad en la nave del capitán Nemo que hasta las armas usaban electroshock. Los primeros dispositivos de este tipo comenzaron a ser desarrollados recién en 1969. En 20.000 leguas de viaje submarino se describe a las balas de esta arma como contenedores eléctricos, o como les llamó, botellas de Leyden, en las que la electricidad forzada a una muy alta tensión. Con el más pequeño toque se descargan y el animal, sin importar lo fuerte que sea, cae muerto. Sobre los noticiarios. En un artículo del periódico publicado en 1889 por Julio Verne, el escritor describió el futuro de los diarios en el año 2889. Según Verne, en lugar de impreso, el Ear Chronic es hablado cada mañana a los suscriptores, que conocen las noticias del día a través de conversaciones con reporteros, estadistas y científicos. La primera transmisión de noticias por radio no ocurrió hasta 1920 y la primera en televisión hasta 1948. Sobre la videoconferencia. En la misma columna, Verne también describe el fonotelefoto, ahí queda, algo que hoy en día sería la tecnología de la videoconferencia. El sistema descrito por el escritor permite la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables. El fonotelefoto es una de las primeras referencias a las videollamadas en la ficción. Sobre las velas solares. En 1865, Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, donde el autor habla de viajes espaciales y naves impulsadas por la luz. Hoy la tecnología ya permite naves impulsadas por la luz
a través de las velas solares, que usan la energía del Sol para desplazarse. Sobre el módulo lunar, en el mismo libro dice Verne que la cápsula que va sobre los cohetes espaciales y que permiten a los astronautas viajar al espacio, donde Verne describió además que los proyectiles que se podrían usar para llevar a los pasajeros a la Luna era como si fuera una gran arma que disparaba a los viajeros al espacio, rompiendo con la gravedad de la Tierra. Y esta teoría pues no está demasiado alejado de lo que hace un cohete actualmente. Sobre el amenizaje desde el espacio, en el de la Tierra a la Luna, Verne imagina que en el retorno la nave espacial caería en el océano y saldría flotando, tal como lo hicieron muchas de las primeras misiones espaciales. Sobre la publicidad en el aire, en la columna del periódico que titula En el año 2889, Verne describe la publicidad atmosférica, lo que se podría entender como hoy como los mensajes que se escriben en el cielo usando aviones. Todo el mundo ha notado esos enormes avisos reflejados tan grandes que se podrían ver desde la población de ciudades completas o incluso países, decía Verne. Sobre el helicóptero, en la novela Robur, El Conquistador, en 1886, Julio Verne describe una embarcación llamada Albatros, con muchos mástiles, sobre los cuales hay hélices que giran gracias a una maquinaria interna. Muchos han visto en esta descripción al helicóptero moderno. Sin embargo, cabe señalar en este caso que antes de Verne escribiera la novela, ya habían otros que habían teorizado sobre la posibilidad de crear vehículos con hélices. Con el respecto a Internet, parece increíble, pero es cierto. En 1863, Julio Verne escribió la novela París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones. Verne habla de algo parecido a un telégrafo mundial, que si lo extrapolamos a la actualidad podría parecerse a Internet. La novela tenía un tono pesimista, de modo que Pierre-Jules Hetzel, su novio, amigo, amante de Verne y editor de sus escritos, rechazó publicarlo. El manuscrito quedó guardado hasta que fue encontrado por su bisnieto en 1989 y publicado finalmente en 1994. De Julio Verne hay mucho escrito. Hay una parte y otra. Hoy os hemos relatado la segunda gran parte de Julio Verne, ¿vale? Aún quiero hacer una tercera parte, ¿vale? Que ya la tengo también filmada, ¿vale? Y en próximos días os la daré a conocer. No es mucho más de lo que os he ya dicho, pero quizá es una información también complementaria a todo lo que hasta ahora habéis oído de mí, ¿vale? Simplemente os dejo para el próximo vídeo programa. Espero que de todo lo escuchado hayáis cogido nota, os haya gustado, hayáis pasado un rato agradable, porque va para 28 minutos o 30 creo que es suficiente, está bastante argumentado. Hay mucho, ya os digo, hay mucho, pero es que la vida de Julio Verne, la vida sobre todo oculta, es muy grandilocuente y es muy impresionante porque ha sido un gran escritor, y entonces esto se nota, ¿no? Y como ha dado mucho que hablar, pues ahora, gracias a que vamos despertando de nuestro sueño, pues vamos conociendo mucho más quién era Julio Verne en realidad, ¿vale? Espero que os haya gustado este video programa. Recordad suscribirse a mi canal, por favor, y nos vemos
en otro vídeo programa. Muchas gracias y a por ellos, que son pocos y cobardes, amigos guerrilleros.